Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al canal. El día de hoy vamos a platicar sobre electrodos de referencia o electrodos que típicamente utilizamos para medir potencial. La pregunta es, ¿qué tipo de potencial medimos? Bueno, medimos el potencial redox o el potencial de una solución. ¿A qué nos referimos con redox? Bueno, una determinada sustancia que tenemos en esta pequeña celda, pues sería hierro 2 y por el oxígeno que tenemos disuelto, pues se va a oxidar a hierro 3, ¿no? Tenemos una solución de sulfato ferroso, pensemos de sulfato férrico, y nosotros queremos determinar o cuantificar cuál es el potencial de esa solución. Por supuesto, al igual que en la termodinámica, no hay valores absolutos, siempre medimos diferencias de entalpías o cambios de entalpías, diferencias de entropías, cambios de entropías. También aquí medimos diferencia de potencial y como siempre lo notamos, para una diferencia necesitamos una referencia en las entalpías, en las entropías. Nuestra referencia siempre es un valor determinado a una temperatura dada, por ejemplo, a 25 grados centígrados. En este caso, nuestra diferencia de potencial va a estar, pues, valga la redundancia, en comparación a un valor dado que se establece, por ejemplo, en esta celdita. Todo este sistema que te muestro en este momento se llama sistema electroquímico o un sistema típico de dos celdas en donde separas las reacciones que ocurren en un proceso redox. Redox viene de Re, que significa reducción, y ox de oxidación. Entonces, en un proceso redox siempre va a ocurrir una reacción de oxidación y una reacción de reducción. Entonces, cuando nosotros queremos medir la diferencia de potencial que tiene una solución de hierro 2 con hierro 3, ¿por qué va a ser hierro 2, hierro 3? Porque el hierro 2 va a oxidarse por presencia de oxígeno, probablemente a hierro 3, y alguien se va a reducir. En este caso, la plata se reduce. Bueno, en ese sentido, separamos las reacciones. Aquí tenemos nuestra solución y lo que está punteado en este sistemita pues es un sistema que tiene una disolución de cloruro de potasio saturado. ¿A qué se refiere saturado? Que es lo máximo que podemos solubilizar de cloruro de potasio. Y como ya hemos llegado al valor máximo o límite, pues tenemos sólido precipitado o sólido que no se disuelve. En ese sentido, entonces nosotros aquí establecemos un alambre de plata o plata pura y te vamos a producir en la interfase cloruro de plata, ¿verdad? Entonces, este sistema que está aquí es lo que sustituye al electrodo que nosotros típicamente utilizamos. De esta manera, en este circuito, pues nos dicen que esas dos reacciones ocurren y para que el circuito tenga continuidad o el flujo de electrones sea posible, se utiliza un puente salino. En este caso, aquí tenemos un medio conductor que va a permitir hacer esa continuidad. Pero bueno, regresando, la diferencia de potencial que vamos a medir es aquel potencial que se va a establecer en el cátodo menos o el potencial del ánodo. En sí, eso se representaría aquí. E del cátodo menos E del ánodo. No olvides que las reacciones de oxidación y reducción siempre se tratan de escribir en sentido de reducción y para ello ya hay una tabla de potenciales que está en la literatura y siempre lo tienes que escribir de esta manera para comparar los potenciales. Y el que tenga el potencial más alto siempre va a ser la especie que se va, bueno, que se va a reducir porque va a actuar como un agente oxidante. Y el que tenga el potencial más bajo va a actuar como un agente reductor y por lo tanto se va a oxidar. En este caso, ¿quién tiene el potencial más alto? Pues el hierro 2, hierro 3. Por lo tanto, quiere decir que el hierro 2 actúa como un agente oxidante. Entonces, él se va a reducir. Bueno, en este caso sería hierro 3, ¿verdad? Hierro 3 tenemos acá. Y entonces el par hierro 3, hierro 2, que me va a dar este potencial, es más alto, él se va a reducir y va a provocar que alguien se oxide, ¿sí?
¿quién se va a oxidar? Probablemente la plata. Entonces, por esa razón, el ánodo va a ser este lado y el cátodo va a ser este lado. ¿Por qué? Porque tiene el potencial más alto, actúa como un agente oxidante y los que son oxidantes tienden a reducirse, a ganar electrones o promueven que alguien más pierda electrones. Bueno, entonces ya con ello cerramos esta plática. Esta parte va a sustituir tu electrodo típico que compras en el mercado y lo vamos a ver así. Este es mi electrodo. Entonces nosotros queremos medir la diferencia de potencial en una solución que contiene hierro. Simplemente retiramos la tapa de nuestro electrodo. En el interior ya sabes que va a contener cloruro de potasio. Y bueno, la celdita trae un electrodo interno que es un alambre de plata. Digamos que todo eso ya se sustituye. Todo lo que te mencioné anteriormente, el alambre de plata, el cloruro de plata y lo que contiene cloruro de potasio ya está metido en este electrodo. Y este alambre de platino hace la otra parte como si fuera una celda. Y con ello establecemos la diferencia de potencial. Entonces, este electrodo de ORP que te vende HANA Instruments, pues en realidad ya está sustituyendo ahí. Entonces tú únicamente insertas el electrodo en la solución y te va a marcar una diferencia de potencial y listo, eso es todo. Pero en realidad ya sabes cómo funciona. En realidad en el interior, junto con la solución que tú traes y el alambre de platino que viene integrado a tu electrodo, están haciendo un circuito electroquímico. Y bueno, ¿para qué nos sirve esto? Bueno, por ejemplo, en el caso de los procesos de lixiviación o en procesos donde involucras el cobre con el hierro o el hierro y el cobre, como lo quieras ver, es importante medir el potencial redox de un proceso. Aquí es un proceso de lixiviación, estoy llevando a cabo una lixiviación y me interesa medir el potencial redox. Por ejemplo, aquí, pues, el proceso va a liberar cobre y hierro. Entonces, si únicamente hay cobre y hierro, pues tendríamos que llegar al potencial redox estándar, ¿no? Aproximadamente. Eso quiere decir que alcanzaríamos la actividad o concentración determinada, pero en realidad, pues esto es lo que va a establecer el par hierro 2, hierro 3. Y aquí tenemos si solamente partimos de hierro 2 o de hierro 3, como hay oxígeno se va oxidando y esta relación va cambiando. Por ello el potencial va subiendo. Este potencial de ORP a veces se le llama potencial EH porque es el potencial en la solución o redox o en algunos casos se conoce como ORP. No obstante, ese valor que nosotros medimos, tú sabes que es una diferencia de potencial y por lo tanto está en referencia a un determinado electrodo. Por lo tanto, conocer cuál es el potencial con respecto a un electrodo estándar de hidrógeno, que es el que se utiliza de manera internacional, digamos, es muy importante. Y bueno, esa forma de convertir un potencial que tú mides con un determinado electrodo a un electrodo de estándar de hidrógeno, bueno, lo vamos a ver en un siguiente video. Entonces aquí podemos observar que en la metalurgia extractiva se puede utilizar. Aquí te muestro otra gráfica en donde medimos este potencial, porque precisamente los cambios de potencial nos van a indicar que en un principio se está formando una especie muy oxidante, después se consume potencial, disminuye, porque probablemente esa especie oxidante que ya se formó se está consumiendo y después nuevamente se forma otra especie oxidante y por lo tanto el potencial aumenta. Estos parámetros son muy importantes para la metalurgia extractiva. Por ello, aquí en los procesos donde se utiliza como agente oxidante peróxido en la lixiviación de minerales, pues seguir esos cambios de potencial siempre va a ser importante porque nos van a indicar sobre todo los valores de potencial, si hay caídas de potencial o aumentos de potencial. Esto es de vital importancia porque hay compuestos
orgánicos que se utilizan en las lixiviaciones que son muy sensibles al potencial redox. Hablemos, por ejemplo, de la tiurea, del tiosulfato. Si el potencial redox en la solución llega a un valor, por decirlo así, de 600 milivolts, la tiurea y el tiosulfato se descomponen y entonces eso no nos conviene en el proceso. Entonces tenemos que mantener un valor de potencial por debajo de un valor dado. Entonces, bueno, esto es la parte del potencial. Esta es la referencia bibliográfica de donde tomé este tipo de datos. Y bueno, revisa el siguiente video, por favor, en donde te voy a enseñar cómo transformar los valores de potenciales, cuáles son los tipos de electrodos comerciales que hay, cuándo los puedes usar y sobre todo cómo transformar esa lectura al electrodo universal de referencia, que es el electrodo estándar de hidrógeno. Pues bueno, nos vemos en un siguiente video. Por favor, coméntame desde dónde nos ves. Y por supuesto, regálame un comentario aquí en el canal para seguir creando contenido. Saludos.